Bueno, buenas tardes. Estamos en la 14ª charla de pandemia del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Hoy tenemos como invitada a Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también presidente de CODESOC, que es el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales de la República Argentina. Tenemos la suerte de tener quienes nos acompañen, no solamente compañeros de Viedma, sino también de Bariloche, Bahía Blanca, Valcheta, El Bolsón, y también de Córdoba. Nada, es un gusto para nosotros contar con vos. Les cuento a todos que vamos a silenciar los micrófonos mientras Carolina expone, y luego Anselmo Torres, que es el vicerrector de la sede atlántica, que es donde nosotros tenemos su lugar de trabajo, y investigador también del instituto y fundador del instituto. eh, Va a estar charlando con ella luego de la breve exposición. Y mientras tanto, durante todo el transcurso, si quieren ir anotando en el chat preguntas, inquietudes, reflexiones, Anselmo va a ir recogiendo el guante como para ir guiando la charla desde ahí. Habitualmente nuestras charlas duran en torno entre los 60 y 80 minutos no más. Y bueno, tenemos un rato bastante largo para poder charlar con Carolina en orden a este, el rol de las ciencias sociales en el contexto de pandemia. Yo ahora lo dejo a Anselmo, que va a hacer la presentación, y ya empezamos a charlar con ella. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Lila, muchas gracias por supuesto a Carolina, que es a quien nosotros estamos recibiendo hoy precisamente para esta charla, y agradecer, digamos, que se haga un espacio en su agenda que es compleja porque, bueno, le toca gestionar una facultad. Nosotros también, que tenemos la obligación de gestionar una universidad, sabemos que el contexto de pandemia nos ha explotado de una manera que tuvimos que empezar a definir nuevas estrategias, nuevas maneras, nuevas formas de gestionar, y eso a veces demanda mucho más tiempo y, digamos, y cuesta de pronto conseguir espacios para debatir y discutir cuestiones que hacen a la disciplina de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Carolina, por haber aceptado este desafío y estar este tiempo con nosotros. Bueno, como bien dijo Lila, digamos, Carolina es doctora en antropología, es etnóloga urbana. Reconozco que conocía sobre el trabajo de la etnología, pero digamos, a partir de leer algunos artículos de ella respecto de los coreanos y de los digamos, asiáticos, digamos, entendí un poco más sobre la etnología urbana. Por ahí la etnología era de otro corte, la que yo había leído en su momento. No vengo del campo de la antropología, entonces uno simplemente lee por curiosidad a veces esas temáticas. Es magíster en antropología, es licenciada en sociología, como bien dijo también Lila, es decana de la Facultad de Sociales de la UBA, fue también directora del Instituto de Gino Germani de la UBA y es profesora titular consecuentemente también de ahí de la universidad. Así que bueno, bienvenida, para no ser tan extenso, porque tiene un currículum muy extenso, bienvenida Carolina, y bueno, y dejamos este primer espacio de tiempo para que un poco vos, digamos, opine o, digamos, dé un primer pantallazo sobre cómo ves a la ciencia social en este contexto de pandemia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias Lila por la invitación y la presentación, y Anselmo por esta también introducción hoy en esta tarde lluviosa en este marco de pandemia. Quiero agradecer la invitación porque siempre es un desafío para uno mismo ponerse a pensar cosas de la actualidad en función del lugar en el que nos desempeñamos cotidianamente. Y tan luego las ciencias sociales, que bueno, como decíamos justo antes de la charla, son ciencias que en general tienen que estar legitimando su ser ciencias, ¿no? Mientras otras ciencias claramente en el espacio público, en el mainstream del conocimiento, solo con el nombre de su disciplina ya se sabe en ciencias. No ocurre esto con las ciencias sociales. Y entonces, bueno, de hecho se habla de ciencias duras, ciencias básicas, y siempre nos gustaba la
la categorización esa de ciencias blandas, ¿no? Ciencias al dente, ni duras ni blandas, al dente, como diciendo somos aquellas ciencias que podemos manejar esa tensión de los binarismos, que podemos hacer ciencia y al mismo tiempo reconocernos como campos de prácticas militantes o de prácticas de producción de conocimientos y de saberes que van mucho más allá de los científicos, ¿no? Yo siempre digo, las ciencias sociales producen mucho más que conocimiento científico. Por eso somos ciencias, pero somos ciencias muy complejas, ¿no? A diferencia de lo que normalmente el sentido común entiende por ciencias sociales. Y en este sentido creo que la pandemia nos enfrenta como cientistas sociales a un desafío importante, porque así como la pandemia, y ya lo deben haber visto en otras charlas y entrevistas en este ciclo, ha venido a visibilizar o a visibilizar crudamente ciertas situaciones sociales como la desigualdad, la pobreza, digamos, como ha puesto en evidencia tantas de estas deudas, ¿no? que el sistema y la organización social mundial, el sistema capitalista tiene para con las personas y los ciudadanos. Las ciencias sociales hoy también tienen esa posibilidad. También vienen a evidenciar, por un lado, lo que producen, lo que producimos cotidianamente, que ahora voy a entrar a forma de disparador del debate, ¿no? Pero también todo lo que nos falta en esas ciencias sociales, sobre todo en relación a algunos actores sociales y a algunas problemáticas. En este sentido voy a arrancar diciendo que las ciencias sociales producen, o por lo menos las ciencias sociales de la Universidad Pública Argentina, producen conocimiento crítico. Y cuando digo conocimiento crítico me estoy refiriendo a un conocimiento con capacidad de pensar la transformación, ¿sí? Un conocimiento que se produce, que se coproduce con otros, y en esa coproducción entonces lleva implícita la posibilidad de transformación. No es que el conocimiento en sí, ¿no? va a transformar, que transforma, pero ese conocimiento que se produce con otros, a la vez que transforma a esos actores en la dinámica, también posibilita o por lo menos brinda la capacidad de diseñar estrategias que pueden volverse luego políticas públicas o pueden volverse acciones de los movimientos sociales, digamos, después tienen una cantidad de tendencias a partir de las cuales pueden encarrilarse, pero que tienen que ver entonces con esta forma de producir ese conocimiento con un otro. Y porque cuando producimos conocimiento con un otro en ciencias sociales, como adelantaba anteriormente, articulamos distintos saberes también. El conocimiento del cientista social no es un conocimiento que supone la totalidad, ¿no? del hecho que está abarcando, sino que justamente lo que hace es articular, reconstruir, hilar, ¿no? hilvanar ese tejido que vamos a analizar, que vamos a trabajar, que vamos a diagnosticar, que vamos a querer transformar. En ese sentido, las ciencias sociales, por sobre todas las cosas, están en contacto, están en articulación. Y eso me parece que es importante tenerlo hoy presente en la pandemia, porque fue algo que nos permitió a las ciencias sociales en general de todo el país, en distintas oportunidades entre lo que va de marzo, del mes de marzo a hoy, tener reacciones rápidas respecto a ciertas demandas desde el Estado o a ciertas problemáticas sociales que no requirieron, para decirlo de alguna manera, un gran proceso de investigación profunda y a largo plazo, sino que a partir de la articulación entre equipos de investigación o equipos docentes de distintas
universidades pudieron salir a dar respuesta rápidamente. Y esto se vio en distintos ministerios, se vio en consulta con jefatura de gabinete, digamos, cómo se pudo rápidamente, decía, articular entonces todo lo trabajado, todo lo que se venía haciendo para dar respuesta. Y eso me parece importante porque también nos habla de un conocimiento sedimentado, de un conocimiento complejo, ¿no? Como decía recién, que viene en este diálogo y en esta dinámica de actores que van mucho más allá que de las universidades, y que tienen esta capacidad. Después, si quieren, en las preguntas podemos dar ejemplos, ¿no? Porque podemos hablar desde juventudes hasta migraciones, hasta poblaciones LGBT, digamos, hay distintas poblaciones que han requerido de estudios, de diagnósticos, desde los cuales se pudo o se pudieron tomar medidas para mejorar, en estos casos, situaciones de la vida cotidiana. Entonces, por un lado tenemos ese producir de las ciencias sociales y ese producir que habilita prácticas que permiten, entonces decía, luego cada actor, sean las políticas públicas, los movimientos sociales, los sindicatos, etc. Pero no solo eso, sino también me parece que la pandemia vino también a visibilizar algo que es importantísimo, y es muchos de los objetos de estudios de las ciencias sociales, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, ¿quiénes estudian sobre las políticas públicas? No solo diseñan políticas públicas, no solo asesoran para políticas públicas, sino que también pensamos en, sobre y desde las políticas públicas. Lo mismo podríamos decir respecto al rol del Estado, ¿no? Desde que empezó la pandemia escuchamos hablar, y sobre todo, bueno, en nuestro país y en la región, donde veníamos con un cambio importante, ¿no? Acá déjenme hacer un párrafo separado respecto al Estado, de qué Estado veníamos, ¿no? Tuvimos durante los 12 años kirchneristas un Estado fuerte, un Estado que invirtió en el desarrollo de ciertas áreas estratégicas, dígase ciencia, dígase desarrollo social, salud, etcétera, que durante los 4 años siguientes del gobierno de Cambiemos se vio de alguna manera revertido en muchas de esas tendencias, ¿no? Vimos desaparecer ministerios, vimos desprestigiar ciertas áreas, ¿no? Que ese estado anterior había fortalecido, y entonces llegamos a esta pandemia con ese estado, con un estado bastante debilitado, un estado bastante subestimado, si queremos, y entonces desde ese estado hubo que salir a hacer frente a una pandemia que tuvo que desde diseñar políticas públicas en salud, recuperar proyectos de investigación para hacer frente a distintas necesidades preventivas o de tratamientos, ¿no? Como fueron desde los kits de testeo hasta los plasmas. Digo, toda esa acción planificada del Estado desde ministerios que no estaban, ¿no? Durante 4 años fuimos testigos de la desaparición de esos ministerios que pasaron a ser o secretarías o direcciones, etcétera. ¿Por qué digo entonces este paréntesis? Porque ese Estado, en el mismo momento que el Estado en manos, digamos, de los grupos políticos partidarios que democráticamente asumen a la conducción de las estructuras del Estado, vemos estas transformaciones. Podemos hablar de estados más elefantiásicos, de estados más reducidos, ¿sí? Pero en realidad lo que se está jugando ahí en esa naturaleza del Estado es la capacidad de intervención y la capacidad de diseñar políticas de acuerdo a objetivos que el propio gobierno
se establece. Y entonces digo, ¿qué tienen que ver las ciencias sociales acá? ¿Sí? No solo las ciencias sociales tienen esa capacidad de trabajar, de estudiar, de analizar el Estado, ¿sí? Digamos, desde las teorías acerca del Estado hasta los diagnósticos concretos de las estructuras organizacionales, tenemos ese know-how, digamos, para poder proponer, ¿sí? Para poder proponer eh, distintos debates, para dejarlo de alguna manera amplia. Entonces digo, en este momento de pandemia, también a las ciencias sociales nos vuelven a poner vuelve a ser relevante ese lugar, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué estamos pensando del Estado? ¿No? Así como cuando se critican, tenemos distintos teóricos, tanto de nuestro país como de Europa, inclusive de Asia, que están, por ejemplo, pensando si el Estado que toma decisiones en la pandemia es un Estado autoritario, ¿sí? Por tomar esas decisiones, mientras que otros van a decir, no, lo hace en función de la salud pública, en función de principios éticos que cuidan a la ciudadanía, por lo tanto, no puede verse esto como un autoritarismo. Bueno, todos estos debates, creo, están, digo uno a modo de ejemplo, pero podríamos tomar muchísimos que los vemos cotidianamente en los medios de comunicación, en conversaciones cotidianas, así por Zoom, con colegas, amigos, estudiantes y etcétera. Entonces digo, esa idea de poder reflexionar el Estado, pero no solo desde la particularidad y desde la coyuntura, sino también el Estado como un elemento de ese sistema macro, que es el capitalismo, y entonces ver desde la naturaleza del Estado hasta la materialización real del Estado en un momento de emergencia o de excepcionalidad como es el de la pandemia. Todo eso no sería posible sin ciencias sociales que estén dinámicamente actualizando debates, actores y los tiempos de los mismos. Pero las ciencias sociales también estamos discutiendo desde los financiamientos, fíjense en la pandemia misma, ¿no? Cuántas medidas como el impuesto a las grandes riquezas, ¿no? La posibilidad de expropiar o de estatizar empresas, de poner impuestos, digo, cómo una cantidad de políticas que hacen, se supone, a una disciplina como la economía, pero no pueden no ser pensadas desde una lógica de lo social, ¿sí? Y es esa lógica de lo social la inherente a las ciencias sociales, es decir, así como pensamos las políticas públicas, así como pensamos el rol del Estado desde lo macro hasta lo micro, también pensamos entonces esas formas de la economía política, esas formas de la redistribución de la riqueza, esas formas de generar mayor desigualdad o mayor exclusión, y que creo que las ciencias sociales en la pandemia estamos volviendo a reactualizar esos debates. Por supuesto que también las ciencias sociales están actualizando y reactualizando, bueno, como decía recién, esta idea de los derechos, ¿no? Digo, el Estado más intervencionista, menos intervencionista, más autoritario, bueno, también tiene que ver con ese debate acerca de los derechos y hasta dónde, que me parece son no un debate que puede finalmente tener una teoría que se va actualizando, sino son debates constantes, actuales, ¿no? Que no podemos dejar de darlos porque son, entiendo, el piso de nuestras disciplinas de las ciencias sociales, cualquiera sea ellas. Y cuando hablamos de derechos humanos, de derechos de las personas, y acá creo que así como la pandemia, lo decía al principio, evidenció esta desigualdad tan tremenda, ¿no? En la que vivimos en el mundo entero, no solo Argentina y América Latina, los niveles de pobreza, ¿no? Que salieron a un nivel de explicitación que pocas veces tenemos la posibilidad.
Hace unas semanas teníamos una actividad con Claxo donde uno de los responsables de la oficina de UNESCO para América Latina daba el número de entre 55 y 60% de jóvenes en edad escolar que no acceden a los dispositivos tecnológicos. Entonces digo, ese debate, ese problema, ese compromiso de las ciencias sociales para pensar la desigualdad, para pensar la pobreza, para pensar de ahí la cantidad de problemas y de dimensiones que se generan en la educación, en el trabajo, en la salud, en la sociabilidad, en las relaciones reproductivas y sexuales. Digo, es como, digo, todos esos mundos de las ciencias sociales son atravesados hoy por la pandemia, y nos invitan entonces a repensarlos desde esta coyuntura tan excepcional. Y entonces retomo este número que recién muy abuelo de pájaro comenté, entre el 55 y 60% de nuestros jóvenes en América Latina no están accediendo a los dispositivos tecnológicos a partir de los cuales estamos manteniendo esa conexión con el sistema educativo. Y entonces esto me gustaría, ya para ir cerrando y pasar a las preguntas y al debate también con Anselmo, es cuando se habla tanto de esta nueva normalidad, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de a qué mundo vamos a salir, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? Me parece que ahí las ciencias sociales tienen un desafío enorme y es tratar efectivamente de intervenir en una agenda y mucho más que intervenir en una agenda, porque trabajamos con una cantidad de problemáticas que se van a agudizar y en muchos casos van a devenir problemas mucho más tremendos de los que vivimos hoy. Cuando decimos una nueva normalidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿No? Si estamos presuponiendo que los jóvenes en América Latina están manteniendo una relación con el sistema educativo, pero estamos viendo que un 60% no lo está haciendo, es decir, vamos a volver a una escuela, ¿a qué escuela? ¿No? ¿Con qué desfasaje ahora? Entre esas y esos niños y niñas que estuvieron conectados con aquellos que no lo hicieron, ¿no? ¿Qué pasó en esas casas con los padres? Hace poco también se presentó un informe sobre el área metropolitana, donde una encuesta que daba algo interesante, y por supuesto la mayoría de quienes se hacen cargo de los niños y niñas en las casas y de los adultos mayores son mayoritariamente las mujeres, pero mujeres que a la vez siguen trabajando de forma remota. Entonces, digo, ¿qué está pasando en esas casas? ¿No? Ahora yendo a como la micro de las ciencias sociales, a esas relaciones sociales y humanas que nos constituyen desde ese tete a tete con el otro. Entonces digo, ahí hay una pregunta de a dónde salimos, ¿no? Y cómo va a ser esa nueva normalidad, y cómo vamos a trabajar para que sea menos desigual, que sea menos injusta, y entonces creo que tenemos un desafío enorme, y por lo menos en nuestro país es importante retomar que hemos tenido desde el principio políticas públicas basadas en una ética del cuidado, ¿sí? Y esas políticas públicas basadas en una ética del cuidado creo que nos dejan un piso, ¿sí? Que nos dejan ventanas para que esa nueva normalidad no pierda esa dimensión. ¿Sí? Si en algún momento esta oposición entre cuidarnos o entre el cuidado de las personas y de nuestra salud y de nuestros cuerpos y la economía, ¿sí? En una primera instancia, eso que parecía tan binario y tan opuesto y que vemos que
que no lo es tanto, que cuidarnos es cuidar la economía también, y que cuidar la economía es cuidarnos. Entonces digo, eso fue posible, decía, porque de entrada se planteó esa ética del cuidado. Ética del cuidado de las personas, que creo desde las ciencias sociales tenemos que debatir y trabajar para que sea una ética del cuidado de la ecología integral, ¿no? Porque también esta pandemia tiene algo de ese sistema depredador de la naturaleza, y de un mercado que perdió, ¿no? Ciertas formas de resguardo de las personas y de las ciudadanías. Por lo tanto, me parece que esto de volver a poner los principios éticos no es menor. Creo que las ciencias sociales tienen la capacidad, no solo, como decía recién, de diseñar políticas públicas, de hacer diagnósticos para sugerir políticas, pero no solo políticas públicas, sino también, decía, con los movimientos de sindicalistas, de mujeres, de los que, ¿no? De trabajadores, de jóvenes. Digo, hay una cantidad de acción cotidiana que podemos realizar desde las ciencias sociales, pero creo que en un nivel de excepcionalidad y de crisis tal como la que nos está enfrentando esta pandemia, es muy importante poder, insisto, poner esos principios y que nos permitan no solo pensar la coyuntura y el mediano plazo, sino animarnos a pensar en esos horizontes un poquito más lejanos a los que queremos aspirar como sociedades, ¿no? Esto de pensar la ecología integral, ¿no? La madre tierra, hace pocos días fue el día de la Pachamama, o la casa común, ¿no? Que dice el Papa, o digamos, también tenemos a nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que todo el tiempo está tratando de impartir ese tipo de mensajes que tengan que ver con la relación del hombre con el hombre, y bueno, hombre y mujer, con hombre y mujer, pero también con esa naturaleza que de alguna manera nos está llamando una atención. Y el paradigma ético tiene que venir de la mano con el paradigma de la justicia. Claramente creo, y si lo vemos en nuestro país, todas las medidas y las políticas públicas tomadas por el gobierno son medidas que hacen justicia, ¿no? Tanto los subsidios como el IFE, las medidas, por ejemplo, para que no poder, ¿cómo se dice?, para preservar los hogares, ¿no? Que no puedan desalquilar o echar un inquilino porque no pagó. Digo, hay una cantidad de medidas importantísimas que creo tienen que, bueno, por supuesto los subsidios a las pymes y a las empresas, que tienen que ver con medidas que hacen justicia, porque como dijimos al principio, la pandemia está evidenciando claramente situaciones de injusticia y de desigualdad estructural. Entonces creo que las ciencias sociales, insisto, así como tenemos la capacidad de producir conocimiento y conocimiento crítico y políticas públicas, también tenemos que tener la capacidad de instalar en la agenda exigencias para nuevas formas de hacer política, ¿no? Y creo que esa sería una de las ganancias. Muchas veces entre colegas pensamos, bueno, esa nueva normalidad, ¿qué nos dejó esta pandemia, ¿no? Para llegar a esa nueva situación? Y todavía no tenemos claro qué nos dejó. Lo que sí tenemos que tener claro es que no podemos volver iguales, que no podemos volver como si nada, ni a nuestros trabajos, ni a nuestras aulas, porque han pasado muchas cosas y hemos visto muchas cosas. Entonces creo que desde las ciencias sociales tenemos que hacer como ese ejercicio, ese trabajo colectivo, con nuestros y nuestras estudiantes en las aulas, con nuestros equipos de investigación, con aquellos y aquellas con las que trabajamos en nuestros trabajos de campo, en el territorio, para justamente poder capitalizar de alguna manera esta pandemia y enriquecernos de ella, ¿no? Aprender de eso también. Pensaba que nos pasa
en la ausencia, ¿no? En la ausencia de la presencialidad, qué nos pasa con la ciudad que vivimos cotidianamente, no solo con qué nos pasa con el transporte, digo, hay una cantidad de qué nos pasa con los espacios recreativos. Bueno, creo que de todo eso las ciencias sociales tienen que poder ponerse a la altura y producir algo interesante para plantearle a, bueno, no solo a los políticos que toman las decisiones, sino también a todos aquellos con los que interactuamos en otras ciencias, en la universidad, en los claustros de la universidad, etcétera. Así que bueno, creo que tiré muchas líneas muy generales, algunas como para provocar y otras para abrir el debate entonces. Anselmo. Bien, lo mismo para el resto de los participantes, sé que está abierto el debate, la posibilidad de que pregunten, de que lo anoten en el chat, digamos, no somos una gran cantidad, que quizás también podríamos darle la palabra si alguno lo quiere solicitar. Nada, como bien decía Carolina, me parece que este mundo que nos está tocando vivir, digamos, los argentinos somos muy afinas a ciertas metáforas y que a veces no los terminamos de desarrollar plenamente y quedan como a mitad, pero digo, es como que estamos en un campo minado y que todos los días va explotando una bombita en distintos lugares y estamos como perplejos, como, digamos, transitando un mundo muy vertiginoso que no lo alcanzamos a procesar ni a entender adecuadamente, ¿no? Porque, y además, con una de las problemáticas que tienen, digamos, si bien pareciera que siempre fue una problemática de la filosofía, es decir, con aquella vieja metáfora de Hegel, de que es como el búho de Minerva, digamos, la filosofía, es decir, que el búho despliega sus alas al anochecer y en el ocaso del día recién toma vuelo, y él decía que la filosofía es más o menos esa misma lógica, es decir, que en el ocaso de los hechos viene a explicar los hechos ya sucedidos, pero se encuentra con mucha dificultad cuando quiere intentar proyectar hacia el futuro algo porque no le es propio a la filosofía. La ciencia, aunque se plantea con una posibilidad de proyectar más sus conocimientos, también tiene seria dificultad de comprender y de entender qué es lo que viene, digamos, hacia dónde vamos. Ahora, lo que queda claro, y un poco la historia así nos lo ha demostrado también, que en tiempos de profundas crisis, digamos, los seres humanos nos recostamos a intentar entender el porqué de la crisis, digamos, qué es lo que nos llevó a desembocar en esta crisis. Hasta acá también no era menos cierto de que la crisis era explicación de todo. Dejó de ser un elemento a ser explicado para ser la explicación de todo. Entonces te decía, no podemos aumentar el presupuesto universitario porque hay crisis, no podemos atender una problemática de la educación en general porque hay crisis, la salud no lo podemos atender porque hay crisis, y la crisis era la explicación de todo. Y cuando en realidad de las ciencias sociales lo que debiéramos hacer es explicar la crisis, el porqué de la crisis, y no tomar a la crisis como una explicación. Y esto es lo que veníamos, digamos, transitando de pronto, y bueno, en este tiempo de pandemia y de crisis casi terminada, porque nosotros ya veníamos viendo levantamiento en Chile, en Ecuador, en distintos lugares, es decir, que esto es una crisis que se viene larvando, que se viene notando y que la gente estaba reaccionando, y fue casi interrumpido por la pandemia en todo caso, pero no era que aparece recién con la pandemia en sí misma. Por lo tanto, digamos, uno dice, bueno, las ciencias sociales, digamos, va a ser buscada, como siempre pasó después de una gran crisis, se llenaron las facultades sociales, las facultades de filosofía, como la gente buscando respuesta al porqué de todo esto. Y quizás allí es donde nosotros tenemos que intentar. Ahora, las respuestas a veces, digamos, del por qué estamos transitando, del porqué de la vida, del porqué, digamos, de las problemáticas, digamos, siempre también la ciencia y sociales, como una de ellas, intentó tener la centralidad en la construcción de verdad del porqué de las cosas. Hoy me parece que eso está en disputa, ¿no? Es decir, que hay otros saberes que también disputan y que la ciencia ya no es tan impoluta ni tan productora de verdad como lo era antes, ¿no? Bueno, uno lo que dice esto también es Boaventura de Sousa Santos, planteando la idea de una ecología de saber, empezar a entender que hay otras maneras de construir saberes que parecía antes casi banal, dejado de lado, como por ejemplo esto que vos comentaba recién de la Pachamama, esto de, digamos, la madre tierra, que ya no es una metáfora, es realmente de donde nosotros, digamos, tomamos todos los elementos para la vida, como una madre no da elementos para la vida. Entonces,
hay que empezar a reconstruir, me parece eso también. Entonces, nada, la cuestión, digamos, de preguntarte es esto, digamos, ¿cómo ves vos que, digamos, la ciencia, o cuál es el rol que las ciencias sociales, la ciencia en general, pero las ciencias sociales, va a, digamos, cumplir en este nuevo esquema en donde está siendo debatida y discutida? Todos los días vemos que, digamos, ni hablar en el término del campo de la salud, que la OMS cambia su, digamos, receta de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, y entonces hay un cuestionamiento serio, digamos, de hacia dónde, digamos, hay que ir, digamos, ¿no? Entonces, nada, preguntarte esto, ¿cómo ves vos el papel de la ciencia social en este nuevo esquema? Sí, súper interesante lo que traes al debate, Anselmo, porque efectivamente hay algo de las disciplinas de las ciencias sociales que por un lado nos hacen más proclives a lo transformador, ¿no? A lo transgresor. Las ciencias sociales tienen esa capacidad de como más explícitamente, no todas las ciencias innovan, obviamente, todas las ciencias producen, por suerte, en este caso, vacunas, test, kits, etcétera. Pero las ciencias sociales tienen la capacidad, como bien decías vos recién, de adelantar, ¿sí? De prever, de imaginar, pero no se queda simplemente en la idea de prever, de imaginar, sino podemos construir relatos, podemos legitimar representaciones. Y eso me parece fundamental, porque cuando hablamos de una nueva realidad, no puede ser una nueva realidad que repita de donde venimos, como bien vos dijiste, por algo no llegamos a esta crisis. Eso sería un gran fracaso si volvemos iguales, digamos, a una nueva normalidad que lo único que aportó fue el uso del Zoom o de estas nuevas tecnologías de mediación comunicacional, ¿no? Sino que justamente el desafío un poco es ese, cómo las ciencias sociales pueden construir ese nuevo relato de otra sociedad, de otros paradigmas. Por eso digo, hay que volver a instalar en el debate la idea de justicia, la idea de igualdad, digo, y conceptos muy pesados para las ciencias sociales, para las ciencias y para la humanidad toda. Hay que desnaturalizar de alguna manera esas estructuras de la desigualdad, ¿no? Ese desmercantilizar, diría, ¿no? ¿Y por qué desmercantilizar? Porque estamos en una sociedad que a través justamente de esos mecanismos del mercado y de la concentración de la riqueza y etcétera, produjo esta de alguna manera violenta lógica de relación de unos y otros. Entonces creo que las ciencias sociales, el rol o están llamadas de alguna manera a producir esos nuevos relatos, a legitimar desde ya, empezar a legitimar eso que se viene dando, ¿no? Y yo para poner un ejemplo, de las ciencias sociales salieron una cantidad de, vamos a decir, leyes para poner un conocimiento ya cosificado, legitimado, autorizado por distintas disciplinas, áreas y aunque el status quo político. Por ejemplo, leyes como la ley migratoria, la ley de igualdad de género, la ley de matrimonio igualitario, son leyes que, la ley de medios audiovisuales, ¿no? Como la ley de medios, yo la conocida como ley de medios, que acá también algunos podrán compartir miradas, digo, eso que termina siendo una ley que legisla sobre vidas cotidianas, sobre derechos, ¿no? Sobre estos desequilibrios y desigualdades de lo social, y que hoy, por ejemplo, se vuelven, ¿no? Naturalizadas como parte de, ¿no? Digo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género,
no lo eran hace 20, 25 años, ¿sí? Sin embargo, en ciencias sociales, hace 20, 25 años ya teníamos grupos de investigación, equipos, investigadores que estaban trabajando estos temas, que ya empezaban de alguna manera a cuestionar. Y digo estos temas que son como íconos hoy porque son... porque evidencian una transformación social importante, eh, en la que intervienen todos los actores, ¿no? Y todas las dimensiones de lo público, lo económico, lo social, lo político, lo comunicacional. Entonces me parece que así como las ciencias sociales tienen esa capacidad, insisto, de construir relatos, de legitimar, de construir representaciones, de poner valores a esas representaciones. Creo que si estamos hablando de una crisis, de una excepcionalidad como esta, ¿no? Donde vemos los niveles de pérdida de la economía del mundo, cada vez la mayor cantidad de muertes, de infectados, de pérdida de certezas, ¿no? De este capitalismo financiero tal cual lo estábamos viviendo. Bueno, creo que todo eso es lo que las ciencias sociales tienen que empezar a poner en un nuevo esquema de argumentaciones para poder salir a disputar, porque finalmente serán debates políticos que tienen que ver con qué sociedad queremos, con qué tipo de organización social vamos a enfrentar o dialogar en esas próximas etapas que nos toquen. Y antes de darte la palabra, Anselmo, diría, por ejemplo, hoy la virtualidad, nadie va a dudar que es algo bueno, ¿no? Digo, esto nos permite comunicarnos, estamos unos acá, otros allá, en Argentina, en América Latina, en el mundo entero, y sin embargo podemos intercambiar, compartir, etcétera. En algunos sectores se pudo mantener más el contacto con los estudiantes, con los niños y niñas, bueno, con los familiares, ¿no? Tener también relaciones afectivas, intercambios que también son gracias a estos dispositivos tecnológicos, o sea que hoy diríamos en la coyuntura, sin duda están contribuyendo a que pasemos la crisis de una forma mejor de lo que lo haríamos sin estos medios. Ahora, tenemos que pensar qué pasa después, ¿no? Por esto que decíamos, la brecha de la desigualdad. Si tenemos 60% de los niños y niñas de América Latina que no se están conectando. Entonces, tenemos que pensar esa realidad también para el día después, no, para ese mundo en transición en el que ya estamos de alguna manera. Entonces creo que también ahí, así como digo, antes comentaba ese estudio que nos mostraba una vez más a las mujeres, mayoritariamente las mujeres haciéndose cargo del cuidado de niños y niñas y de personas, de adultos mayores, y a la vez trabajando, ¿no? Con acceso remoto y etcétera. Eso también en la coyuntura uno dice, es un elemento positivo más que contribuye, al igual que las tecnologías estas, a llevar adelante un momento. Ahora, no es de ninguna manera el mundo que queremos, no es el ideal que tenemos, ni la mujer sobreexplotada, ni relaciones sociales que mediadas por tecnologías que aumentan cada vez más la brecha. Entonces, digo, ¿cómo volver, cómo universalizar, cómo trabajar sobre las situaciones más justas y menos desiguales? Creo que ese es el gran desafío para las ciencias sociales y para todos y todas, ¿no? Sí, la verdad que
Es un tiempo, como decía vos recién, digamos que tenemos que empezar a proyectar y empezar a construir relato, y me parece que es porque, si bien como vos dijiste al inicio de tu charla, digamos, el conocimiento por sí solo no transforma, sino que lo transforma digamos, trabajar junto con otros, digamos, ¿no? Es decir, a veces uno se plantea, digamos, no ha habido sociedad más formada en la Argentina que este tiempo, no ha habido una sociedad más formada en España que este tiempo, la mayor cantidad de profesionales, la mayor cantidad de universidades, la mayor cantidad de sistemas educativos. Sin embargo, uno siente que los sistemas de dominación sigue estando, y la idea de que la educación nos libera y nos pone en una sociedad más libre, más justa, más soberana, no es, pareciera tan lineal, digamos, ¿no? Es decir, a veces uno dice, bueno, uno con el saber, digamos, no necesariamente las transforma en prácticas digamos, con ese saber uno se representa el mundo de manera distinta, pero no necesariamente esa representación de manera diferente del mundo lleva, digamos, a que uno modifique sus propias prácticas, ¿no? Es decir, hoy hay un saber y hay un conocimiento y un debate en la sociedad acerca, por ejemplo, de la sociedad patriarcal, pero no por eso lleva ya que todos los hombres nos hemos, digamos, desconstruido, como es la palabra que más se utiliza hoy, ¿no? Es decir, hoy, como se dice mucho, esta dominación tiene como tres cabezas: es capitalista, patriarcal o heteropatriarcal, porque también hay que considerar que no solamente el hombre en sí mismo es dominante para con la mujer, sino también se torna como dominante para aquellos hombres que, digamos, no cumplen, entre comillas, los roles que debería ser, digamos, el hombre como macho, si se quiere, ¿no? Entonces, esa dominación heteropatriarcal, esa dominación capitalista y esa dominación colonial sigue vigente. Un poco la crítica que Boaventura de Sousa Santos hace es que, digamos, la resistencia a este modo de dominación está fragmentada. A veces tenemos movimientos feministas, liberales, procapitalistas, digamos, a veces, casi siempre tenemos, digamos, movimientos sindicales, digamos, movimientos de los trabajadores que son anticapitalistas, pero cuando llegan a su casa son patriarcales y colonialistas, y a veces también anticolonialistas, digamos, que son patriarcales, que son... Entonces, esa desarticulación de la resistencia hace que nos plantee como una debilidad ante un poder que sí está articulado, porque siempre que es capitalista, es patriarcal y es colonialista, digamos. Entonces, todavía tenemos un montón de elementos por construir allí, de cómo construir, digamos, esta reconstrucción de la sociedad en un mundo totalmente individualista, porque vivimos casi ya al nivel de narcisismo, no es solamente individualismo, digamos, en donde los medios de comunicación, pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías, más que todavía que los medios de comunicación como tal cual la conocíamos siempre, están con una presencia tan fuerte que van creando, digamos, y formando opinión, al que el relato desde la ciencia, desde las universidades, a veces no podemos combatir. Por eso la idea es decir, bueno, ¿cómo crees vos que nosotros, digamos, podemos construir un relato que construya sentido común, que normalice un sentido común, que apunte a una mayor igualdad, una mayor, digamos, integración social, una reconstrucción de la sociedad, reconstruir una idea de comunidad nuevamente? Sí, creo que eso se está dando de hecho. Y acá hay un comentario que dicen: todas las problemáticas que mencionas tienen un impacto territorial. ¿Cómo piensas que se tiene que abordar esa nueva territorialidad desde las políticas públicas, ¿no? Enrique Fabregat me puso ahí. Y yo creo que tiene que ver con esto que vos mencionabas, Anselmo, porque creo que en la lógica de sobrevivir a esta situación de emergencia sanitaria, a esta excepcionalidad, ¿no?, que en la social a la que nos enfrenta las medidas preventivas estas del aislamiento social preventivo obligatorio, creo que empiezan a mostrar un vínculo con la territorialidad distinto. Porque de hecho, fíjate, cuando hablamos de, bueno, a todos, ¿no? Pero cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué está pasando? Nosotros mencionamos, bueno, los subsidios, las distintas políticas, sean legislativas o de los distintos ministerios. Ahora, todo eso se lleva adelante en los territorios con
con los sindicatos, con los movimientos de mujeres, con movimientos barriales, con una variedad de acuerdo al territorio. Pero yo creo que si hay algo interesante de este momento, es que se está dando algo que desde las ciencias sociales hemos teorizado mucho, y es esta relación, ¿no?, entre el Estado y la sociedad civil en sus diferentes dimensiones, digamos, o actores posibles, y creo que se está dando. De hecho, hoy no se podría implementar ninguna política pública si no contásemos con los actores sociales, con los movimientos sociales, con los referentes barriales, con los referentes de los movimientos, ¿no?, de géneros y sexualidades y diversidades, diversidades en todo sentido, ¿no? Digo, fíjense cómo la cantidad de reacciones que hubo, por ejemplo, bueno, aislamiento social preventivo obligatorio, y rápidamente a la semana se estaba pensando en los padres que tienen a cargo niños o niñas, padres, madres, y que están separados. Entonces ahí y hubo que salir a reformular una normativa que no estaba, y eso es porque hay un actor ahí muy potente que presionó. Lo mismo pasó con los migrantes cuando salió el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Había uno de los requisitos que eran 2 años de permanencia en el país, ¿no? Y bueno, rápidamente las organizaciones y las redes migrantes se pusieron a trabajar, hicieron una encuesta, la hicieron llegar a los diputados, senadores, y justamente para plantear que había mucha población migrante que no tenía los 2 años de residencia, y que por lo tanto no podía acceder al IFE, y son poblaciones que también tienen situaciones laborales muy precarias o muy vulnerables, que fueron las primeras que se vieron interpeladas con el aislamiento. Entonces, a lo que me refiero es, hay una organización social, hay una energía en los distintos actores sociales que en la pandemia está accionando rápido. Que a pesar del distanciamiento, que a pesar de hace un rato decíamos con qué estado asumimos esta pandemia, no teníamos ni Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el que está llevando adelante la mayoría de los inventos o de los medios preventivos y para tratamientos. Digo, no teníamos Ministerio de Trabajo, en un momento en el que estamos cambiando las formas del trabajo y necesitan ser reguladas, ¿no? Entonces, me parece que este momento de pandemia, así como nos agarró con un Estado que tuvo que salir de nuevo a armar esas estructuras institucionales para hacer frente a esta crisis, a esta emergencia sanitaria, nos pasa lo mismo con, por ejemplo, si hubiéramos tenido continuidad en un programa como Conectar Igualdad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido, ¿cuál sería el porcentaje hoy de niños, niñas y jóvenes que no están accediendo a ningún tipo de educación porque no tienen conectividad o los dispositivos tecnológicos? Entonces, me parece que toda esa, digamos, la situación en la que enfrentamos esta situación de emergencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil en general, y para resumir o para sintetizar, lo que nos está evidenciando es una rápida capacidad de articular entre actores. Y entonces, relacionándolo con el comentario de qué pasa en la territorialidad, y bueno, es parte de lo mismo cuando recién decíamos el ejemplo de lo virtual hoy, ¿no? Lo virtual hoy es importantísimo para enfrentar este momento y llevarlo adelante. Ahora, hay que resignificarlo, reelaborarlo y reinsertarlo en ese mundo próximo.
¿no? Bueno, lo mismo nos va a pasar hoy, los actores territoriales, los referentes, los militantes, los líderes de los distintos movimientos y colectivos están teniendo un rol protagónico único que va a haber que repensar y reinsertar en esas estructuras próximas. Por eso no podemos volver al mismo mundo, ni es deseable, ¿no? Sino que todo lo bueno que nos está pasando tiene que poder ser repensado y bueno, justamente creo que desde las ciencias sociales tenemos la capacidad de intervenir en ciertas agencias y en ciertas agendas. Creo que bueno, un poco ahí va a estar nuestra capacidad de eso, ¿no? De inserción. Se nos fue Anselmo. No, estoy acá, estaba justo leyendo lo de Natalia, digamos, que dice, bueno, muchas de esas cosas las ciencias sociales las venían diciendo, es interesante que ahora eso aparece con más relevancia o más relevante, digamos, ¿no? A ver, uno en como vos decías recién, tenemos que resignificar y tenemos que discutir, ojalá el teletrabajo, ¿sí? O el trabajo domiciliario, que una vieja aspiración capitalista, hay que decirlo, digamos, ¿no? Es decir, desarticular el lugar de encuentro de los trabajadores para que no creen organización y comunidad. De todo modo, este trabajo domiciliario hoy es aceptado en muchos grupos de trabajadores y pareciera que lo bueno de tener, qué sé yo, la cocina cerca para prepararse un mate o estar en pantufla como simulan algunos o estar cerca de la pileta para los que están en la zona más cálida, digamos, que nosotros, que estamos en el sur. Ojalá eso fuera, digamos, como lo que trae esta nueva manera de trabajo, pero no es solamente eso, no se agota allí, digamos, ¿no? Es decir, a poco que nosotros veamos que las nuevas tecnologías, la tecnología o el trabajo remoto, como ha pasado, digamos, el trabajo que en definitiva los trasladan a los sujetos, a los ciudadanos, como pasa en el banco. Nosotros ahora con el cajero hacemos nosotros, ya no es un empleado del banco el que hace todos los trámites y las actividades, digamos, es un trabajo que antes estaba remunerado, que había una persona que lo hacía, que lo pasamos a asumir nosotros ahora como trabajo. Y eso significó una disminución drástica de la cantidad de, digamos, personal del banco y que de una u otra manera quedaron también una cantidad de gente que estaban desocupados. A veces uno se pregunta si el sistema educativo va camino a que toda la formación o gran parte de ella sea virtual, digamos, explica que tenga que existir todavía, digamos, 40 o 50 universidades territorializadas y hoy el territorio pierde sentido cuando uno puede estudiar desde su casa en la UBA, en La Plata, en Córdoba, inclusive fuera del país. Entonces, eso también va a generar un debate y una cuestión. A veces estas tecnologías, no es que hay que oponerse porque las tecnologías se imponen igual. Digamos, hubo siempre, digamos, rechazos cuando apareció, digamos, aparecían las tecnologías, pero que siempre se terminaron imponiendo. Pero hay que resignificarlo para ver. Yo recuerdo a Jeremy Riskin, que era, digamos, asesor presidencial de Clinton y tenía un libro que se llamaba El fin del trabajo. En ese libro lo que planteaba él era que íbamos a vivir una especie de paraíso anticipado, en donde las tecnologías iban a producir todos los bienes que se necesitaban y nosotros íbamos a disponer de un espacio de ocio mucho mayor porque íbamos a poder vivir sin trabajar tanto. Sin embargo, digamos, 20 años después de ese libro, que era en la década del 90, digamos, nos encontramos que hoy casi todos tenemos que trabajar más horas para poder vivir y casi todos tenemos, digamos, una actividad que nos agota, que como dice Byung-Chul Han, que hoy está de moda, digamos, como filósofo, digamos, que plantea la idea de que estamos en una sociedad del cansancio en donde efectivamente lo que estamos es un cansancio porque, digamos, todos los trabajos que tenemos eran para ayer. Casi nunca no nos alcanza, casi siempre, y vivimos una sensación digamos, de agotamiento total que pareciera que las tecnologías no nos ayudan, que nos aprisionan, que nos controlan, y cada vez se habla más de un mundo distópico en ese sentido. Digamos, uno trata de no serlo porque viene de las ciencias sociales, a lo sumo uno podrá ser, digamos, optimista trágico, pero optimista al fin, digamos, pero nada, uno plantea en este nuevo mundo si es posible
que cómo resignificar y cómo construir relatos para que efectivamente las tecnologías lo resignifiquemos, nos ayuden y dispongamos de espacios de ocio más contemplativos para pensar, para debatir, para vivir de manera más feliz, si se quiere, aunque parezca, digamos, que no es tan importante, porque digo, ver cómo efectivamente las ciencias sociales pueden, digamos, plantarse nuevamente en el ring, arriba, digamos, y empezar a debatir y resignificar este excesivo individualismo, esta excesiva dependencia. Yo hoy, al inicio, antes de empezar la charla, hablábamos con Lila y decíamos, bueno, los pibes de hoy, que están en Twitch, que están en Fortnite, que están en los juegos, que están atrapados por un mundo en donde casi el otro no existe, digamos, en su mismidad. Y cómo poder no perder a esos pibes, que encima ahora ni siquiera tienen la sociabilidad de la escuela, digamos, para poder construir un mundo más utópico que distópico que pareciera que se nos viene. No sé qué pensás vos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece que efectivamente eso es mucho más que un desafío. Cuando decimos instalar un relato, cuando decimos construir un horizonte de sentido lejano que nos sirva a esto de utopía, es un poco recuperar un mundo más humano, un mundo menos mercantilizado y menos individualista. Y acá, algo que vos acabás de decir que me gustaría resaltar y que creo que es muy importante, y es pensar todo lo que produce la presencialidad, todo lo que produce el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo ahora estoy hablando con una pantalla que tiene letras, que tiene redondelitos con fotos, ¿sí? Digo, todo eso que genera, por supuesto que genera algo de la misma forma que si estuviéramos presenciales, ¿no? Presenciales, yo estaría viendo las caras, las sonrisas, si asienten, si no, si se aburren, ¿no? Digo, nos interpelan esos gestos que tenemos en la presencialidad. Hoy esto nos pone otros desafíos, porque no tengo que leer esas señales, tengo que leer otras, es un lenguaje diferente. Entonces me parece por eso insistía antes con esto de los principios éticos, de los paradigmas de justicia, de derechos humanos, de no, digo, si queremos sociedades mejores es desde ahí donde las construimos, ¿no? Entonces, respecto a lo que vos decías, la presencialidad, ¿sí? En las escuelas, en los ámbitos de trabajo, en el transporte público, en los ámbitos recreativos, produce mucho más que la función específica de ese campo, ¿no? Digo, lo que vos acabas de decir, la escuela no es simplemente ir a aprender algo, ir a intercambiar cierto contenido o construir un conocimiento conjunto, ¿no? La escuela va mucho más allá, uno aprende a relacionarse, uno aprende a esperar, uno aprende a competir en el buen sentido o no, uno aprende de liderazgos, uno aprende una cantidad de cosas que son fundamentales para un tipo de organización social, que no es claramente el que nos va a proponer la virtualidad, creo. Por eso me parece, y sin negar lo beneficioso de la virtualidad para las sociedades contemporáneas, para nada. Lo que sí digo es que de ninguna manera puede reemplazar ciertos ámbitos de producción de lo social, que es lo que nos vuelve de alguna manera humanos, que es lo que nos vuelve solidarios, que es lo que nos vuelve sensibles al otro. No de una forma natural, porque si no el mundo no sería lo que es, porque la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la injusticia vienen de antes de la pandemia, claramente. Por eso yo insisto que en crear un relato tenemos que recuperar como si fuera una utopía de una sociedad justa, igualitaria, y acá tenés
hiciste bien en también traer a cuento el patriarcado, porque estamos en un momento donde vamos a volver a una sociedad a la que no podemos volver iguales, y en ese iguales creo que tenemos ese desafío, ¿no? Sobre todo algunos países que los movimientos de mujeres y de diversidades eh, han ya dado pasos y han cambiado esto, ¿no? Hasta el lenguaje, estamos empezando a hablar lenguaje inclusivo, etcétera. Entonces, me parece que las ciencias sociales, así como lo hicieron los padres de las ciencias sociales, de la sociología, en el momento en que pensaron esas sociedades que estaban en transformación, que estaban completamente desarticuladas, fragmentadas, ¿no? Con una anarquía que parecía que nunca iba a reencauzar, y ahí surgieron muchas de las grandes teorías de lo social, pero no solo teorías de lo social, sino formas de organización social. Creo que hoy el mundo tiene la posibilidad de pensarse distinto, y creo que no por nada esta crisis económica. Por eso digo, esto no es simplemente cómo vamos a volver a clase o cómo vamos a volver al trabajo, y por supuesto que van a haber posiciones encontradas e intereses encontrados. Van a haber concretamente intereses de empresas que van a promover una postura, y los actores, las personas en su individualidad, en colectivos, esperemos también cuidadas por el Estado, tendremos que buscar la mejor forma para todos y todas. Pero creo que también hay que pensar en eso, cuál es la enseñanza de la no presencialidad en todos los espacios, ¿no? Lo mismo el trabajo, uno no va al trabajo solo a trabajar, ¿no? Uno hace amigos o enemigos, ¿no? Uno aprende, como decíamos antes, en las escuelas también, en el trabajo lo mismo, aprende esperas, aprende lecturas del otro, ¿no? Hay una cantidad de lenguajes y competencias que tienen que ver con la presencialidad, y que creo que van a pronto volverse banderas de los movimientos de transformación. Sí, a ver, si hay alguien que quiera aportar, que quiera preguntar, que pida la palabra de alguna manera en el chat, y que para que no sea solamente un diálogo, digamos, que yo lo voy haciendo preguntas, que otros también pueden hacer preguntas. Así que bueno, adelante si hay alguno que quiera hacer preguntas. Yo lo que veía en este tiempo, digamos, porque hay mucha discusión, mucho debate, nosotros en Viedma, que tenemos la sede de la universidad, como para que, digamos, poco te ubiques geográficamente, digamos, tiene una expansión territorial muy grande, ¿no? Es decir, entre Bariloche y Viedma hay 1000 kilómetros de distancia. Entre, digamos, de acá al valle hay 600 kilómetros. Nosotros un poco pomposamente decimos los debates que a veces suelen haber en el CIN, que es como tener una sede en Córdoba, la otra en Mendoza y la otra en Buenos Aires, digamos. Esas son las distancias que manejamos, pero con la dificultad de que no tenemos ni siquiera transporte, ni avión, ni otras cuestiones. Y eso hace que hoy, por ejemplo, en la universidad, digamos, cada una de las ciudades estamos transitando fase distinta. Bariloche hoy está muy complicado, tiene más de 450 casos activos por una ciudad pequeña, que si bien tiene un estatus distinto porque tiene muchos turistas, y entonces parece una ciudad mucho más grande, pero que en realidad no es tan grande en términos de tamaño de gente que viven habitualmente allí. Y lo mismo pasa en el Alto Valle. Nosotros acá tenemos, y eso hace que, digamos, nosotros, al menos en la sede que estamos acá en Viedma, digamos, ya volvimos a trabajar y estamos en una presencialidad trabajando, digamos, con los protocolos, con todos los cuidados que se generan debates y charlas acerca de si es conveniente esa presencialidad, si no es conveniente quedarse en la casa o no. Entonces, la discusión acerca, digamos, de todo lo que, digamos, trae aparejado la presencialidad, el estar junto con otro, el que ni siquiera nos podamos mirar la cara, porque nadie, digamos, siquiera en pantalla uno no puede hacer contactos con los ojos,
porque la única manera de hacer contacto con los ojos es que los dos estemos mirando a la cámara, y si los dos miramos la cámara no nos miramos entre nosotros, digamos, y ese semblante que te da la vista, ese semblante que te da leer al otro cuando uno habla, cuando, a ver, digamos, hay un montón de cosas adicionales que están digamos, en la presencialidad que lo hemos perdido y que nos da ventaja. Y además, como yo le decía mucho de ello, digamos, que si no volviésemos más, hasta perderíamos trabajo, porque el BEDEL, que es el que está cerca, digamos, no tendría sentido si no hay aulas. Digamos, disimulas errores. Yo le digo a veces a los chicos que trabajan conmigo en la secretaría, si usted me trae una resolución y está mal el documento, rompemos la hoja, cambia el número de documento y ya está. Si yo tengo que hacer una firma con el token, tengo que eliminar y después, o sea, dejamos huella absolutamente de todo, digamos, y hay como un control, un panóptico mucho mayor con las tecnologías, que a veces, digamos, eso genera también rispideces, choque, conflicto, digamos, y la gestión se complica. Así que bueno, nada, eso, la Sí, presencialidad porque ahí pidió la palabra Lila, yo quiero hacer sí. un comentario pequeño respecto a lo que vos dijiste, y creo que hay que tener cuidado, porque muchos nos proponen esa idea de pensar la presencialidad también como un valor material utilitario, ¿no? Entonces esto, bueno, va a terminar con ciertos trabajos. Pero ahí alguien te podría decir, bueno, pero se puede refuncionalizar en otro trabajo. Y yo creo que de alguna manera tendríamos que buscar la forma de salirnos de esa tensión binaria, porque en realidad no es ni bueno ni malo, sino que justamente hay que revalorizar la presencialidad, por lo que decíamos antes que la presencialidad tiene en cuanto a riqueza de producción de lógicas y dinámicas de lo social, y de la misma forma reivindicar lo virtual y las tecnologías, pero en esa funcionalidad, no para pasar a un sistema social regulado por estas tecnologías. Lila, me parece que... Lila, ¿estás? Sí. Sí, estaba activando el micrófono. No, se me ocurría en función de estos planteos respecto del binarismo, que tiene bastante que ver con cómo funciona un ecosistema digital como es el que estamos transitando, y a mí me parece desde hace un rato largo que, o no de hoy, digo, desde el tiempo que pensamos cuestiones digitales, que el lenguaje sí va creando situaciones, y no solamente la palabra, el lenguaje, en términos de lenguaje de programación, que es binario, esos ceros y unos van generando eso que se conoce como grieta en la sociedad, y que va generando una mirada binaria de, bueno, si es digital o si es presencial, y sin dejar lugar a situaciones que pueden llegar a ser complementarias. Eso por un lado, y por otro lado, a medida que lo sigo escuchando, digo, la reflexión de todas las situaciones paradojales que son nuevas para nosotros, que tienen que ver con, y que no, pareciera que no se logra comprender, digo, si veíamos las imágenes de anoche del bar de Recoleta con la muchedumbre en la calle tomando cerveza, pareciera que no se logra comprender que justamente para poder seguir compartiendo nos tenemos que mantener alejados, digo, es esa situación paradojal de, para poder seguir funcionando tenemos que resguardarnos y ir cerrándonos en ciertos lugares, que es muy nuevo para nosotros, digo, no sé cuándo volveremos a tomar mate, digo, que era tan común, digo, es difícil no tomar mate, no compartir el mate adentro de la casa de uno, es raro, pero bueno, la pandemia nos puso en una situación donde hay que repensar un montón de cosas, y donde hay una parte de la sociedad que se queda excluida por estos números que traías vos, y que digo, si los cruzás con Banco Mundial, con casi un 40% de la población que no tiene agua potable, entonces mientras nosotros estamos hablando de las conveniencias o inconveniencias de la educación remota, hay quien no tiene acceso a lavarse las manos, con lo cual está condenado a morirse. Y por otro lado, digo, y que también son cosas sobre las que tenemos que dar cuenta y trabajar. Y por otro lado, ir viendo cómo gestionamos nuevas prácticas culturales, en el sentido de que
bueno, es probable que no renunciemos al mate como bebida, pero es bastante factible que no lo podamos compartir por un tiempo bastante largo. Entonces, digo, va a tener algún tipo de impacto cultural, no solamente económico, que es enorme y que va a haber que repensar, bueno, quiénes ganan y quiénes pierden en estas nuevas distribuciones, este, y de qué manera pensamos que una cosa que, digo, estábamos nosotros acostumbrados a pensar situaciones que eran locales, ¿no? En términos globales, y entonces veíamos la caída del muro. Ahora estamos frente a un fenómeno que es global y nos obliga necesariamente, por esto que planteaba Anselmo, por ejemplo, de las condiciones geográficas de la provincia de Río Negro, que hacen que Bariloche de Viedma esté a una distancia tan grande como Bariloche de Buenos Aires, como Viedma de Buenos Aires, este, nos obligan a pensar en términos de hiperlocalidad. Esto es una información que es muy útil, por ejemplo, para ver qué grado de falta de solidaridad puede haber en Buenos Aires respecto de la gente que se va a un bar el día de que se logra el récord de infectados y de muertos, a lo mejor no es útil para un lugar que tuvo un solo caso de alarma en marzo y ya nunca más. Entonces, hay que repensar un montón de prácticas y entonces, y sobre todo por tu experiencia en términos de cuestiones locales y globales, ¿cómo te parece que se va a gestionar esa situación de global local con este contexto? No te escucho. Sí, súper interesante tu aporte y tu comentario, Lila. Primero, por esto de remarcar el binarismo, este presencial virtual, uno tiende a como a naturalizarlo desde la palabra, aunque sabés que la complejidad de las situaciones traspasa eso, pero está muy bien remarcarlo y remarcárnoslo constantemente para hacer ese ejercicio. Con respecto al segundo punto, creo que lo importante de la emergencia de la aparición de lo global en nuestros territorios, en nuestra territorialidad, me parece que lo más interesante es esto, es que nos permite pensar desde lo local una situación macro, ¿no? Esto que recién decíamos, este horizonte de sentido, ¿no? Esta nueva utopía, la podemos pensar sabiendo que hay un 60% de jóvenes en el continente que no tienen acceso, lo podemos pensar sabiendo que hay un 40% que no tiene agua potable. Entonces, digo, porque antes, ¿quién era? Una barcaza de Lampedusa que se hunde en el Mediterráneo y que aparece como la barcaza de refugiados o de migrantes africanos que se hunden, ¿no? Cuando salía y era puesta en los medios de alguna manera. Pero si no, era toda ese sistema se veía como muy fragmentado, ¿no? Creo que ahora la pandemia, entre tantas cosas, es esto, lo pone muy en la escena. Entonces, tal vez el aprendizaje de ahí, más allá que la localidad se gestione eh, desde la localidad, para decirlo de alguna manera, digo, el que tenga ciertas características, digo, geográficas o culturales, ¿no? Digo, podríamos también poner un montón de elementos desde lo étnico hasta, hasta formas bueno, culturales diversas, pero me parece que lo interesante por ahí sería eso, que las variables que nos están permitiendo acceder a ese mundo sean las que también nos permitan generar unos marcos de entendimiento para eso se me ocurre.
Nada, yo simplemente decir esto que decía, bueno, esta hibridez en la que vamos, hacia ese camino vamos, digamos, ¿no? Esto de la virtualidad, la presencialidad, y también, nada. Lila, no sé si más o menos, discúlpame, Anselmo. Sí, no, sí. No, porque me quedé colgada y dije, no sé, por ahí me fui por las ramas. No, Eh, digo, estamos todos pensando en voz alta. Sí, Claro, sí. sí. No, porque bueno, esto también de la hibridez que respecto a lo global y lo local, digamos, ¿no? Es decir, pensar que también camino a la globalización pareciera que hoy, digamos, está cuestionado por lo menos el modo en que nos hemos globalizado, digamos, hoy esta pandemia claramente es global, sin embargo, se exige que los estados nacionales sean la que encuentren la respuesta para este problema, ¿no? Es decir, que digamos, no se ha habido todavía un espacio de colaboración global que ayude y trabajen integradamente para resolver una problemática de salud como es este caso. Y quizás hay que reconstruir y resignificar cómo nos vamos a globalizar, cómo vamos a relacionar lo local con lo global también, digamos, también en esto no caer en este binarismo que decía Lila recién y también pensar un poco más allá en este esquema, digamos, de binarismo que casi siempre pensamos, digamos, ¿no? Y creo que si hay un aporte que ha hecho precisamente los que defienden la política de género es eso, salirnos de los binarismos, digamos, ¿no? Y eso creo que la ley de género representa claramente en la Argentina también que es posible hacer esto, ¿no? Y entonces tenemos mucho por aprender también en las ciencias sociales, pero de una u otra manera también se nos exige respuesta y eso nos obliga a pensar cada vez más rápidamente también, digamos, cómo encontrar espacios, digamos, de nuevos conocimientos que permitan entender mejor, diagnosticar mejor y consecuentemente mejores formas de resolver problemas también. Totalmente, Anselmo, y me permito agregarte algo más respecto a lo que dijiste. Pareciera que los estados tienen que salir a hacer frente a este problema global. Y acá también hay que meter un matiz. No son todos los estados los que salen con esta idea de política pública o política de salud pública, ¿no? Ya vimos que Brasil, mismo Estados Unidos, es decir, y me refiero mismo los países europeos, no tuvieron para nada, no solo una actitud de cuidado, bueno, algunos empezaron luego, ¿no? Cuando ya empezaron a tener mucho malestar y conflicto en sus países, pero sino aquellos países que lideran de alguna manera la hegemonía mundial, este sistema capitalista financiero en decadencia, son los que justamente no tuvieron esa actitud, ¿no? ¿Quién mandó ayuda con material sanitario y preventivo? China, ¿sí? No Estados Unidos, ¿no? Mandó aviones, mandó barcos, no solo a Argentina, a muchos países de África y a otros también de la región. Es decir, la actitud de los estados frente a esta crisis sanitaria, sea que vamos por esa ética del cuidado y por las políticas en salud pública, coinciden de alguna manera con aquellos estados que hoy están cuestionando el orden internacional tal cual lo estábamos viendo previa pandemia, ¿no? La deuda externa como una forma de deterioro cada vez más de las condiciones económicas y sociopolíticas de los países y de sus poblaciones, políticas de movilidad cada vez más restringidas para las poblaciones que lo necesitan por cuestiones socioeconómicas, pero cada vez más flexibles para poblaciones mínimas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo transnacional o inclusive las familias transnacionales. Es decir, había un mundo, ¿sí? Este mundo que está en crisis evidenciada por la pandemia, liderado, insisto, por ciertos estados y países que son los que coincidentemente tuvieron políticas hacia el cuidado de los cuerpos de sus ciudadanos diferentes a esos otros, ¿no? A ver, Lila.
Porque te tengo ahí, justo Mira. sos la única persona viva que veo en esta pantalla. No, pero los demás también están vivos. Yo no quiero monopolizar, digamos. Pero Ah, no sé bueno. si hay alguien que, no sé dónde, Anselmo, ¿dónde estás? Anselmo no está más. No, estoy acá, pero Ah, bueno, Lila estaba Está. visible, que viste, con cámara, entonces, no, adelante Lila, decir, no. No, en serio no, a mí no me gusta monopolizar cuando tenemos gente. Nat quiere comentar algo, dale. Hola, sí, no, ya que está, no quería tampoco, si se estaba haciendo muy largo, pero me quedé pensando desde hacía un rato, cuando hablaba Caro digamos, de cómo está, de cómo aparece el rol de las ciencias sociales, dos cosas y un poco que también habíamos hablado en su momento con Mario, que me parecen interesantes, que es una, la dificultad o el desafío que tenemos, ¿no? De estudiar y de aportar en medio del proceso de cambio. Es decir, es como que estamos logrando también, al mismo tiempo dos cosas suceden. Por un lado, una que puse en el chat es, hay muchas de las cosas que están apareciendo que se vienen diciendo de las ciencias sociales. La importancia de que no se desmantelen programas como el Conectar Igualdad, se han estudiado un montón y las venimos diciendo, la inclusión de ciertos sectores, el problema que podía traer seguir acumulando estructuras desiguales, venimos diciéndolas, ¿no? Entonces lo que aparecen es, mientras lo decías, me parece como cómo emergió y cómo se hizo visible todo eso que venimos produciendo desde las ciencias sociales. Pero ahora también al mismo tiempo, el desafío de seguir diciendo cosas y ahora de cara hacia adelante, mientras se está transformando también todo eso, ¿no? Incluso supongo que a todos nos viene pasando querer escribir algo ahora o hacer un estudio, hacer una encuesta y diseñaste un conjunto de preguntas y al día siguiente te aparece una nueva dimensión que no pudiste tener en cuenta porque ya se modificó el ámbito. Bueno, resulta complejo para nosotros que venimos también de procesos en los que tomábamos de alguna forma, aún con búsqueda de incidencia, cierta distancia de las situaciones. Así que eso, ¿cómo lo veías? Y bueno, para reflexionarlo. gracias, Nat. Primero, quería, como ya lo dije, pero volver a decir eh, lo que pasó esos 4 años del gobierno pasado, ¿no? Porque cuando vos decís veníamos diciendo, bueno, veníamos diciendo, pero tuvimos un Estado que no solo no nos tuvo de interlocutores, ni a las ciencias sociales, ni a la universidad en general, ¿no? Y lo vimos con políticas concretas de desmantelamiento, de desprestigio, ¿no? Digo, podríamos hablar una hora de lo que pasó en esos 4 años de un Estado que claramente tomó otro perfil, donde Conectar Igualdad, podríamos haber, dijimos muchas cosas, y digo, no fueron registradas de alguna manera porque no eran esos los objetivos ni la sensibilidad de un gobierno que estaba pensando en otras dimensiones de estructurar lo social. Por eso creo que eso es hoy sí estamos siendo escuchados y escuchadas las ciencias sociales. Fíjense que tenemos hoy una convocatoria abierta, ¿sí?, del Ministerio de Ciencia y Tecnología con la agencia, esta convocatoria COVID-PISAC, ¿sí?, que está cerrando creo la semana que viene para proyectos desde las ciencias sociales. Y ese es uno, o sea, al mes, creo que antes del mes de haber iniciado el aislamiento social preventivo obligatorio, el CONICET ya tenía una unidad de coronavirus de ciencias sociales para pensar los problemas farmacia, bioquímica y etcétera, sino que también hubo un registro que había una dimensión de lo social. ¿Se acuerdan ese informe donde salió
justamente el problema de las cárceles, el problema de los barrios, estos con condiciones muy precarias y vulnerables en su vida cotidiana, como esto, desde la falta de agua potable hasta el hacinamiento de la familia, ¿no? Entonces digo, todo eso salió en un primer informe. A lo que voy, con respecto a lo que decía Natalia, es para que las ciencias sociales producen conocimiento, producen insumos para políticas públicas, producen un montón de cosas. Ahora, si no hay una escucha, si no hay una dinámica, bueno, no llega a buen puerto. Creo que en este momento habría como un escenario donde sí hay un registro de las ciencias sociales como un aporte importante, insisto, no solo para políticas públicas, sino para crear configuraciones culturales nuevas. Esto es un poco lo que decía Lila antes, no es simplemente esto presencial, virtual, digo, hay una cantidad de cosas que nos están cambiando a todos y todas, clase media, clase trabajadora más precaria, más desempleados, o todos estamos sometidos a condiciones nuevas, ya simplemente no poder circular por la ciudad, no simplemente no encontrarnos con nuestros familiares. Entonces me parece que en ese sentido la situación, de nuevo, es un desafío y creo que hay muchas cosas para ganar de esto, ¿no? Si uno saca la parte más trágica y más dramática, creo que hay cosas interesantes para retomar. Y algo muy cortito con respecto a lo que decías del cambio, que es un debate epistemológico que podríamos dar en otra conversación. Creo que hay una cierta ficción del no cambio, digamos, ¿no? Como si una encuesta nos da una foto que cuánto tiempo más la vas a tener, porque el mismo día que una familia te contestó la encuesta, por ahí tenía, digo, ya sé que los cuantitativistas me van a decir, no, bueno, pero entonces no se puede, bueno, pero creo que de alguna manera algo de eso hay también. Las ciencias sociales somos eso, somos transformación en sí mismas. Entonces, no me problematizaría tanto de eso y le metería para adelante nomás. Bien, estamos arribando al final, digamos, por el tiempo que teníamos para la charla, así que nada, como decía, lo último simplemente que decía vos, Carolina, respecto al rol del Estado, que efectivamente no todos los Estados nacionales han reaccionado y han actuado de la misma manera, y eso es claro y evidente en los ejemplos que diste. Al mismo tiempo estamos en una etapa auspiciosa, digamos, de un nuevo rol del Estado que está asumiendo en un país como el nuestro, en donde, digamos, no solo, digamos, es auspicioso para las universidades públicas, porque gran parte de sus funcionarios devienen de esas universidades públicas, sino también, digamos, la charla que tuvimos la semana pasada, creo, ya no recuerdo, o hace 15 días, digamos, en donde también se decía, digamos, que la presencia de las ciencias sociales incrementó en la cantidad, digamos, de miembros del gabinete nacional, pasó a tener casi un 37 o 39%, digamos, de todos los funcionarios en ciencias sociales, es decir, que hay una escucha más a la ciencia en general, pero a la ciencia social en particular también, y eso la verdad que es auspicioso y estamos muy, muy contentos. Así que nada, agradecer a Lila por la organización, a Goyo que está en el control de la grabación y la organización también, porque es el que receptaba todas las inscripciones y el que difundía, digamos, esta charla, y agradecer a Carolina, por supuesto, que se haya tomado este tiempo y ha dejado otras actividades que seguramente también son tan urgentes como esta, para poder estar un tiempo y no de su reflexión sobre esta temática que hoy, digamos, es importante. Así que muchísimas gracias a los presentes y muchísimas gracias a Carolina, a Lila, a Goyo y a todos los que hicieron posible la charla. Bueno, de mi parte también, muchísimas gracias por la invitación, súper interesante también la reflexión compartida, a Lila también por la invitación, bueno, y al instituto siempre, bueno, un gusto y felicitaciones por generar estos debates que bien nos hacen.
Bueno, yo a todos, a todos y todas y todes, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas y pensar en voz alta, todos juntos, y Carolina especialmente, bueno, gracias por este rato con nosotros, para pensar con nosotros, y llegado el caso hacia fin de año, ver que de todo esto que charlamos durante este año nos ayuda a pensar. Así que bueno, va a estar después, te estoy mandando el link con la charla, que va a estar en el canal de la universidad. Gracias por acompañarnos en estas charlas y bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a todos y todas. Saludos y a cuidarse mucho. Muchas Gracias, gracias. saludos a todos. Es muy difícil. Hasta luego. Chau.